Bien, entonces la idea es estudiar estas notas. Son 10 páginas. Cualquier cosa, man. Son 10 páginas y bueno, hago 3 ejemplos ahí, variados. Entonces, bien, comencemos. Entonces, el método de integración trigonométrica sirve para hallar integrales de funciones que tienen esta forma. Por ejemplo, que aparece una raíz de una constante menos x al cuadrado o una suma, ¿no? Cualquiera de una de estas combinaciones. Noten que si hallar la integral de esta, por ejemplo, de esta función que estoy mostrando ahí, por ejemplo, nos sirve hacer el método de sustitución, porque cuando haga de u, va a aparecer un x de x, un menos 2x de x, que no hay nada fuera de la raíz que me sirva para el de u, para completar ahí. Y tampoco va a ser útil el método de integración por partes. Entonces, en estos casos, generalmente, integrales que tienen esta forma, o 1 sobre una raíz de estas, o x por esta raíz, x al cuadrado por esta raíz. Como vamos a ver en algunos ejemplos, eso nos va a indicar que la integral se debe hacer usando sustitución trigonométrica. Entonces, ¿en qué consiste el método? Así, fundamentalmente, es hacer uso, bueno, de triángulos rectángulos y algunas identidades trigonométricas y también del teorema de Pitágoras. Para lograr reescribir esta integral, por ejemplo, aquí, nos piden calcular esta integral, lograr escribirla en términos de funciones trigonométricas, ¿bien? Dependiendo de un ángulo θ ahí. Entonces, a partir de la función que nos pide integrar, debemos entonces construir un triángulo rectángulo. Ya vamos a ver de qué forma. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Todo el mundo está escuchando, ¿cierto? El audio está bien. Sí, profe. Sí, escucha, bueno. Entonces veamos el primer ejemplo. La mejor forma de aprender es con los ejemplos. Entonces, aquí nos piden calcular esta integral de la función raíz de 9 menos x cuadrado. Bien. Entonces noten que esto lo podemos reescribir así como raíz de 3 al cuadrado menos x cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado es 9. ¿Y por qué lo escribo así? ¿Y cómo construyo el triángulo? Bueno, notemos lo siguiente. Yo puedo definir, generalmente uno define, bueno, dibuja el triángulo rectángulo y tiene que ubicar su hipotenusa, que es el lado más largo, y la longitud de los catetos. Entonces, en este tipo de integrales, la hipotenusa va a ser el primer término que aparezca aquí. Bien, porque si estoy sacando la raíz de 9 menos x cuadrado, se supone que 9 es mayor a x cuadrado, para que esa raíz, para que tenga sentido sacar esa raíz cuadrada, porque si 9 tiene que ser mayor a x al cuadrado. Entonces, en ese caso, 3 tiene que ser mayor a x, por lo tanto, la hipotenusa del triángulo va a ser, podemos ubicarla como siendo 3. Y podemos ubicar en el cateto opuesto, bueno, aquí miren, cuando dibujo el triángulo, aquí ubico un ángulo θ, este ángulo. Entonces puedo ubicar la variable x, puede ser el cateto opuesto, como en este caso que dibujé ahí, puede ser el cateto adyacente. ¿Y por qué es que hacemos eso? A ver, notemos lo siguiente. Si yo defino este triángulo con estas magnitudes, aquí aparece A. Entonces, este A que está aquí, vamos a ver quién es en términos de la variable x. Entonces, por el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que la suma de los catetos al cuadrado, cada uno, es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Entonces, me queda que a al cuadrado, que no lo conocemos, más x al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 3. Por lo tanto, si despejamos aquí, me queda que a al cuadrado es igual a 9 menos x cuadrado, y por lo tanto, a es igual a raíz de 9 menos x cuadrado. Entonces, esa fue la motivación de hacer ese triángulo, porque el cateto adyacente en este caso, esta raíz de 9 menos x cuadrado, es lo que nos están pidiendo integrar. Bien, entonces por eso se construyó el triángulo de esa forma, porque nos aparece ese cateto adyacente
ahí, que es la integral que deseamos obtener. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar cómo es que se hace la sustitución trigonométrica? Entonces, vamos a escribir esta cantidad, 9 menos x cuadrado, en raíz. Vamos a escribirla en términos de una función trigonométrica. Entonces, recordemos, por ejemplo, viendo este triángulo aquí ahora ya, sabemos que coseno de teta es, por definición, ¿no? Coseno de teta, donde teta es un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, ¿no? Coseno de teta es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente es el lado que ayuda a formar el ángulo teta. En este caso, esta magnitud aquí es el cateto adyacente. Bien. Y la hipotenusa es 3, como hemos mencionado. Por lo tanto, coseno de teta es raíz de 9 menos x cuadrado sobre 3. Por lo tanto, si este 3 que está aquí dividiendo lo pasamos a multiplicar, nos va a quedar que raíz de 9 menos x cuadrado es igual a 3 coseno de teta. Y eso ya, en este caso, esta va a ser una sustitución apropiada. Es decir, que ahorita vamos a escribir la integral, reescribir la integral que nos pidieron. En términos de esta parte aquí, se va a sustituir por 3 coseno de teta, porque esas funciones, coseno, coseno cuadrado, seno cuadrado, combinación de ellas, ya las sabemos, bueno, en algunas, ya las sabemos calcular, que fue la clase anterior que estudiamos algunas de esas integrales mirando en el libro. Entonces, esta parte aquí, subrayé, es igual a 3 coseno de teta. Bien, ahorita tenemos que obtener el diferencial. Entonces, como la nueva integral me va a quedar en términos de una función trigonométrica, en este caso coseno de teta, tenemos que encontrar quién es de teta en términos del de x, o mejor dicho, quién es de x en términos del diferencial de teta. Entonces veamos eso. Entonces noten lo siguiente, para encontrar ese diferencial de x. Entonces busquemos una función trigonométrica que nos relacione aquí esta variable x sí, una función trigonométrica que relacione x con un número. Por ejemplo, la función seno. Seno de teta, por definición, es cateto opuesto, es decir, x, sobre la hipotenusa 3. Entonces, por eso escribí aquí que seno de teta es igual a x sobre 3. Por lo tanto, este 3 que está aquí dividiendo pasa a multiplicar el seno y me queda que x es igual a 3 por seno de teta. Entonces, noten que he despejado o he reescrito x en términos de la función trigonométrica. ¿Para qué? Para luego derivar la derivada de x con respecto a teta y obtener el diferencial de x en términos del diferencial de teta, de la siguiente forma. Mire, si derivo con respecto a teta a los dos lados, aquí la constante que hay, la derivada de seno, estoy derivando con respecto a teta, es coseno. Entonces, por eso aquí me queda que x' o de x de teta es igual a 3 coseno de teta. Por lo tanto, para despejar el de x, me queda que de x es igual a 3 coseno de teta por de teta. Entonces, ahí ya hicimos todas las manipulaciones requeridas para poder ya plantear la integral de nuevo en términos de la variable teta y las funciones trigonométricas seno y coseno. Bien, entonces noten aquí, como ya mencionado antes, esta primera parte, y probamos que es 3 coseno de teta, en la cajita arriba, esta cajita. Y el diferencial de x, acabamos de ver que es 3 coseno de teta por de teta. Por eso lo hemos sustituido aquí. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí sobre eso? No, profe. Al menos no en mi caso. ¿Cómo? No. Bueno, no hay preguntas. Bueno. Entonces ahí ya hicimos la sustitución trigonométrica, ya nos quedó una integral. En términos es
de funciones trigonométricas. Aquí si multiplico, miren, daría 3 por 3, 9, y coseno de teta por coseno de teta me da coseno de teta al cuadrado. Entonces llegamos a esta igualdad aquí. La integral que deseamos calcular es lo mismo que la integral de 9 coseno cuadrado de teta de teta. Ahora, bueno, el 9 puede salir de la integral y nos queda pues la integral de coseno cuadrado de teta. Entonces en la clase anterior nosotros estudiamos algunas fórmulas de ángulo doble, que una de ellas dice lo siguiente. Dice que coseno cuadrado de teta es lo mismo que 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Esta está en el libro. Y también hay una para reescribir seno cuadrado de teta, que es esta misma pero con un menos aquí. Entonces reescribimos coseno cuadrado de esta forma para tener que hallar una integral de una función coseno sin cuadrados, pues que es más fácil. Entonces en el siguiente paso pues hice esa sustitución. Bien. Salió el 9 como constante y el coseno cuadrado se sustituyó por esa cantidad aquí. Y ahora, bueno, el 2 puede separar, ¿no? Tiene una fracción, son lo mismo que tener un medio más coseno de 2 teta sobre 2. Y aquí podemos usar la linealidad de la integral, por ejemplo. Esto es lo mismo que tener un medio, la integral de un medio de teta, más la integral de un medio de coseno de 2 teta. Bien, porque esto aquí también se puede ver como un medio. Y me queda esta integral aquí. Entonces aquí podemos hacer esta integral de dos formas. Es decir, hay una fórmula que se me olvidó escribirla en esta hoja, que dice así, la integral de coseno de k por, donde aquí puede ser una constante cualquiera, una constante k. La integral de coseno de k por teta es igual a 1 sobre k por seno de k por teta. Escríbanla por ahí. Por lo tanto, esta integral de aquí usando esa fórmula me va a dar, en este caso k vale 2, entonces la integral va a dar seno de 2 teta sobre 2. Bien, es decir, que haría un cuarto seno de 2 teta usando la fórmula. O también, como hacía el libro aquel día, uno multiplica aquí al lado del diferencial aquí por 2 y divide acá por 2. Esto es lo que hice en este paso. Multiplico por 2 y divido por 2 y multiplico por 2. Y nosotros sabemos que una antiderivada de esta función es seno de 2 teta. ¿Por qué? Porque la derivada de seno es coseno. Entonces me haría coseno de 2 teta por la derivada interna que es 2. Entonces son formas equivalentes. La fórmula es mejor, me parece a mí. Entonces esa integral que señalé ahí es igual a seno de 2 teta. Y así hemos hecho ya la integral, ¿bien? Ahora puedo distribuir el 9 si quiero. Sumaría 9 medios de teta más 9 cuartos de seno de 2 teta más una constante. Sin embargo, aquí todavía no hemos acabado, porque a nosotros nos pidieron hallar el valor de una integral que está en términos de la variable x. Bien, entonces nosotros tenemos que dar una respuesta también en términos de la variable x. Entonces, cuando hayamos hecho ya la integral, como en este caso que la resolvimos, debemos luego sustituir este valor de teta por su equivalente en términos de x. Sustituir este seno de 2 teta por su equivalente en términos de la variable x. Entonces, ahí tenemos que volver al triángulo y hacer el proceso inverso. Bien. Entonces, para eso, vamos a requerir lo siguiente. Como aquí aparece seno de 2 y nuestro triángulo está dado en términos del ángulo teta solamente. Por ejemplo, aquí en el triángulo nosotros podemos calcular coseno de teta, coseno de teta. Bien, es fácil, pero no tenemos un 2 teta ahí. Entonces, por eso va a ser necesario reescribir ese seno de 2 teta usando una fórmula, una identidad trigonométrica que establece lo siguiente. Que seno de 2 teta es lo mismo que 2 veces seno de teta por coseno de teta. Bien, esta identidad es necesaria, porque así más adelante vamos a usar el triángulo
que les mostré para reescribir seno de teta en términos de la función x y coseno también. Entonces he sustituido el valor de seno de 2 teta en lo anterior. Recuerden que antes teníamos aquí, bueno, esta parte aquí es seno de 2 teta. Bien. Y aquí puedo hacer otra simplificación. Este 2 que está aquí y se simplifica con un 2 aquí de este que hay en el 4. Mejor dicho, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Entonces me queda, reescribiendo, me queda 9 medios de teta más 9 medios de seno de teta por coseno de teta más k. Luego yo lo que hice fue, bueno, factoricé el 9 medios ya que tengo factor común y eso como 9 medios, teta más seno de teta por coseno de teta más la constante. Y ahora sí, estamos listos para, este es el resultado de la integral, pero como les mencionaba, nuestra integral fue planteada en términos de la variable x. Entonces debemos usar el triángulo de nuevo para regresarnos, para escribir seno de teta, coseno de teta y teta en términos de la variable x. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces noten lo siguiente, aquí dibujé de nuevo el triángulo. Miren que seno de teta es por definición cateto opuesto, que es x, sobre hipotenusa, que es 3. Entonces, ahí donde nos aparece en la fórmula. Seno de teta podemos sustituirlo, este seno de teta aquí, por x sobre 3. Análogamente, coseno de teta es cateto adyacente, es decir, esta magnitud aquí, sobre hipotenusa. Bien, entonces aquí donde aparece coseno de teta lo podemos sustituir por raíz de menos x cuadrado sobre 3. Y de esta relación, ya que sabemos que seno de teta es x sobre 3, entonces aplicamos la función inversa del seno a los dos lados para despejar teta, porque aquí tenemos teta también, y debemos reescribirlo en términos de la variable x. Entonces, si en esta igualdad aplico arcoseno, que es el nombre que se le da a la función inversa del seno, entonces me quedaría que teta es igual a arcoseno de x sobre 3. Entonces, ya teniendo claro todo eso, reescribimos nuestra integral diciendo, bueno, que la integral que nos pidieron calcular es igual a 9 medios de teta, que ya vimos que es arcoseno de x3, más seno de teta, que ya vimos que es x sobre 3, por coseno de teta, que ya vimos que es raíz de 9 menos x cuadrado sobre 3, más la constante. Entonces así se resuelve este tipo de integrales y así es que surgen estas cantidades aquí que nos ha parecido a veces extrañas en las tablas, esas funciones arcoseno, arcocoseno. Es de esta forma que surgen. Bien. Entonces, ese es el método de integración por sustitución trigonométrica, definiendo ese triángulo. ¿Alguna pregunta? De cómo No, profe. definir. Entonces, solo para simplificar aquí, para recapturar la idea, puede ser que lo complicado sea definir el triángulo correctamente, ¿no? Entonces, el triángulo va a ser definido así. Cuando hay resta, cuando hay una resta dentro de la raíz, pues, la hipotenusa va a ser siempre el primer término que aparezca aquí, porque se entiende que ese es el mayor. Bien, si estoy calculando esta raíz, se entiende que 9 es mayor que el x cuadrado. Por lo tanto, eso implica que 3 es mayor que x. Y como la hipotenusa es el lado más largo de los catetos, o de los lados del triángulo rectángulo, bueno, esa la defino como hipotenusa. Y ahora, para ubicar el x, que es uno de los catetos, yo digo que aquí lo ubico ya sin estar elevado al cuadrado, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, luego lo elevamos al cuadrado y luego generamos esta cantidad. Ahora, para el lado de x, yo aquí lo ubiqué como cateto opuesto. Pero
hubiésemos llegado a la respuesta también si lo ubico como cateto adyacente. Es decir, que no va a alterar el resultado en el eje X. Si ubican X aquí, entonces este sería A y saldría una solución equivalente. Es decir, no hay problema en esa lección. Bien. Y bueno, saber algunas entidades. Entonces, las que usamos aquí fueron, primero el teorema de Pitágoras, la otra es las fórmulas de ángulo doble, para que cuando me aparezca coseno cuadrado de teta o seno cuadrado de teta, lo podamos escribir en términos de coseno o seno, pero ya sin estar elevado al cuadrado. Y la otra es esta otra identidad trigonométrica aquí de que seno de 2 teta se puede escribir así, como 2 seno de teta por coseno de teta. Teniendo eso ya no hay ningún problema. Bien. Profesor, bueno, ya ahorita que estaba explicando usted lo de cuando aparece la raíz de un término menos el otro término, pues iría el término mayor, pues en este caso 9, que va a restar el x cuadrado, sería la hipotenusa, ¿sí? Cuando va positivo, los dos son catetos, ¿sí o no? Exacto, cuando es una suma, los dos van a ser catetos. Un ejemplo de eso vamos a hacer también. Muy bien. Ok, profe, bien. ¿Alguien más tiene pregunta? Bueno, entonces veamos el siguiente ejemplo. Es el tercer ejemplo que tiene esa forma que usted menciona. Sin embargo, aquí hay un ejemplo 2 que también es interesante. Entonces, miren, dice calcule la integral de, esto lo puedo escribir también así como 1 sobre raíz de x, perdón, 1 sobre x cuadrado por raíz de 4 menos x cuadrado. O como está ahí escrito. Entonces, en este caso, esta integral tampoco se puede resolver usando sustitución, ¿no? Porque si defino u, por ejemplo, igual a 4 menos x cuadrado, de u va a ser menos 2x de x. Y aquí yo no tengo un x, no tengo un menos 2x de x, ni lo puedo poner. Entonces, en este caso no sirve eso. Y si uso integración por partes, eso se va a complicar más aún. Entonces, puede intentarlo dar. Por lo tanto, aquí vuelve a aparecer esta cantidad que va a ser la que nos va a sugerir que usemos su integral por sustitución trigonométrica. Bien. Entonces veamos cómo es la técnica aquí. Este es semejante al anterior para formar el triángulo rectángulo. Tiene la misma estructura. En el caso anterior un 9 menos x cuadrado. Aquí hay un 4, pero lo mismo. Entonces, por lo que les digo, el 4, es decir, 4 se puede escribir como a al cuadrado menos x cuadrado. Entonces 2 tiene que ser mayor a x. Entonces C2 va a ser la hipotenusa. Bien. 2 va a ser la hipotenusa y x va a ser un cateto. No lo puedo ubicar donde quiera. En este caso también lo ubiqué como cateto opuesto. Y si usamos nuevamente el teorema de Pitágoras, vamos a descubrir que esta longitud aquí va a ser raíz de 4 menos x cuadrado. Bien, porque se hacen las mismas cuentas. Aquí no la hice ya. La hice en el ejemplo 1, que ese sí se hizo con bastante detalle. Pero son las mismas cuentas, ¿no? Nosotros podemos llamarle a ese cateto en principio A, y por el teorema de Pitágoras decir que A al cuadrado más x cuadrado es igual a la hipotenusa, en ese caso 2 al cuadrado. Es decir, que A al cuadrado es igual a 4 menos x cuadrado, y así queda que A es igual a raíz de 4 menos x cuadrado. Entonces es lo mismo que ese caso. Entonces me queda así, el triángulo que defino. Y con ese, pues, vamos a intentar reescribir la integral en términos de la variable x, ahora en términos de las funciones trigonométricas. Bien, entonces tenemos que ver cómo se escribe esta raíz,
cómo se escribe x cuadrado en términos de funciones trigonométricas y cómo se escribe este diferencial. ¿Correcto? Ahora, para escribir el término raíz de 4 menos x cuadrado, pues debemos usar entonces la función coseno, ¿no? Porque ese término es el cateto adyacente a este ángulo. Y ya sabemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces va a ser raíz de 4 menos x cuadrado sobre la hipotenusa, que es 2. Bien, por lo tanto, esta cantidad que hace parte de, es un término, perdón, de la integral que queremos calcular. Este término se puede reescribir así. Este 2 que está yendo pasa a multiplicar. Entonces raíz de 4 menos x cuadrado es 2 coseno de teta. Entonces ya sabemos cómo escribir nuestro primer término en términos de funciones trigonométricas. Ahora vamos a ver cómo se escribe x al cuadrado. Profesor Merced, ahí me puedes dejar ver arribita, por favor, en el triángulo. Ahí está diciendo que ahí está hallándose el ángulo, ¿cierto? Solamente. ¿Dónde? Ahí donde dice, note que No, estoy intentando, quiero despejar, quiero encontrar cómo se escribe raíz de 4 menos x cuadrado en términos de la función trigonométrica, de alguna función. Es decir, como esta magnitud es el cateto adyacente de este triángulo, perdón, el cateto adyacente al ángulo. El cateto adyacente es el lado que ayuda a formar el ángulo, que no es la hipotenusa. Entonces, por eso usé la función coseno, porque coseno es cateto adyacente, por definición, sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente es raíz de 4 menos x cuadrado sobre 2. Y ahí puedo despejar esta magnitud, que hace parte de la integral que estoy calculando. Puedo decir que esto que está aquí sombreado es igual a 2 veces coseno de teta, ¿no? Este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces ya sé cómo escribir esta primera parte de la integral en términos de la función trigonométrica. Ya vi que es 2 coseno de teta. Y ahorita debo saber cómo escribir x cuadrado. ¿Es eso o no responde la pregunta todavía? sí, profe, eso era, gracias. Bueno. Entonces, ahorita vamos a ver cómo reescribir x cuadrado. Entonces aquí, veamos nuestro triángulo donde aparece x. Entonces x está aquí. Entonces x es el cateto opuesto al ángulo. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con el cateto opuesto a este ángulo? Bueno, pues la función seno, bien. Porque seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, seno de teta va a ser x sobre 2. Bien, por lo tanto, despejando x, me va a quedar que este 2 que está aquí dividiendo pasa a multiplicar. Que no es que pase a multiplicar, no es como multiplicar la ecuación a los dos lados por 2. Si multiplico la ecuación a los dos lados por 2, este 2 se cancela. Sino que no está acostumbrado a decir que está dividiendo, pasa a multiplicar. Bueno, el hecho es que x es igual a 2 seno de teta. Entonces, como en mi integral me aparece x al cuadrado, entonces le demos al cuadrado a los dos lados aquí esta ecuación, esta igualdad. Si le doy aquí al cuadrado a los dos lados, me daría que x al cuadrado es igual a 2 seno de teta, todo eso al cuadrado. Entonces me haría, la primera parte me haría 4 por seno al cuadrado de teta. Entonces aquí obtengo esta conclusión. Bien, entonces ya sé escribir esa otra parte. Profe, yo elevado al cuadrado.
¿Cómo? ¿Para qué lo eleva al cuadrado, profe? Sí, lo elevo al cuadrado porque la integral tiene un x al cuadrado. Mire, ¿qué parece esta Ah, integral? ok. Necesito Sí, escribir eso. Y ahorita tenemos que descubrir quién es el de x. Entonces el de x es, bueno, como antes, derivamos a los dos lados con respecto a θ. Entonces la derivada va a ser, la derivada de 2, pues esta constante queda, ¿no? Y la derivada de seno es coseno. Por lo tanto, de x es igual a 2 coseno de θ por d θ. Entonces ya logramos reescribir todas las partes de la integral en términos de la variable x, ahora en términos de la variable θ. Bien. ¿Alguna pregunta? No, Bueno, ahorita sí vamos a sustituir cada uno de esos valores en la integral original. Bien. Esto aquí, ¿qué está pasando? Todo el mundo entró con el link, ¿cierto? No hay clave. Bueno, entonces, este de x que está aquí es lo mismo que 2 coseno de θ de θ. Entonces, por eso aquí coloqué, uy, aquí me equivoqué yo escribiendo. Este de θ que está aquí no va, ¿no? Borrémoslo de ahí. Ese no va, es un error. Entonces, de x es esta primera parte. Ahora, x cuadrado es 4 seno cuadrado de θ. Entonces, por eso, miren, aquí aparece el 4 seno cuadrado de θ. Y esta raíz de 4 menos x cuadrado, como despejamos, esta raíz ya vimos que es 2 coseno de θ. Entonces ahí ya reescribimos la integral en términos ahorita de las funciones trigonométricas y de la variable θ. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer ahí? Noten que, Profe, una pregunta. Esto, sí, su merced colocó arriba de teta, ¿sí? ¿Eso es porque toda integral tiene un de teta? ¿puedes repetir la pregunta que no escuché? Es que no ve una integral y a lo último ve. Bueno, lo que quiso hacer. Cuando usted estaba haciendo la pregunta, no, se volvió a perder. ¿Alguien de los que está aquí lo escuchó a él? Que lo pueda repetir. Pues Leer y ya, escuchar. qué pena. Es que el micrófono lo tengo dañado, entonces ya me los quité. Lo que te decía era que esa integral tiene un de teta a lo último. Eso lo hizo porque toda integral tiene que tener su de x, por ejemplo. No, yo acabo de decir que este de θ aquí no va, que yo me equivoqué escribiendo. Bien. Es decir, el de θ de la con los integral, compañeros. el de θ de la integral es ese que está ahí. Ah, bueno, listo, profe. Pero sí, claro, lo que usted dice es verdad. La integral tiene que tener un diferencial, sí. Mire, este de x que está aquí, es decir, este de x es esto, que lo sustituye aquí. Pero yo me equivoqué escribiendo y lo volví a escribir aquí. Entonces, como le digo, esto no, olvídense de esto. ¿Cómo me puede borrar? ¿No puedo borrar esto? Ah, no. No. Olvídese, ese amarillo no va. Bien. Ahora, noten que aquí tengo 2 coseno de θ en el denominador y también 2 coseno de θ en el numerador. Yo los puedo cancelar. Simplificar. Y me va a quedar entonces la integral así. De θ sobre 4 seno cuadrado. Luego de haber hecho esa simplificación. Bien. Claudia ya hizo la cera. La cera. Háganlo. ¿Quién nos ayuda con el micrófono que no lo encuentro?
Tienen mi micrófono activo, muchachos. No logro descubrir quién es. Bueno. Entonces, así, hemos llegado hasta aquí ya. Ahora, bueno, este 4 aquí, esto sale como un cuarto, ¿no? De la integral. Y nos queda la integral de 1 sobre seno cuadrado de teta de teta. Es que esta integral aquí. Pero esta integral no es fácil de resolver cuando uno sabe ya, pero así a simple vista uno no sabe. Entonces, la idea para hacer esa integral es definir esa se hace por sustitución. Pero la sustitución que uno hace, uno no la deduce viendo la integral. Bien. Entonces, habría que descubrir eso, creo que lo he intentado muchas veces, hasta que se dio cuenta que si definimos la siguiente sustitución, U igual a cotangente de teta, por definición cotangente de teta es coseno de teta sobre seno de teta. Esa es la definición. Entonces, si uno calcula de U de teta, es decir, la derivada de esto con respecto a teta, entonces aplicamos las reglas de derivas de cómo derivar un cociente. Entonces, esa regla dice que es la derivada del de arriba, del numerador, por el denominador sin derivar, ¿no? Entonces, la derivada de coseno es menos seno por el denominador seno de teta, menos el numerador sin derivar, coseno de teta, ¿sí? Por la derivada del denominador, la derivada de seno es coseno, sobre el denominador al cuadrado, que es seno al cuadrado de teta. ¿Sí? Si arriba lo que está dentro de la integral, por ejemplo, es un coseno, siempre se va a hacer con cotangente. No, te va a hacer con tangente esta, solo esta. Otros casos tienen cambio. Es en este caso particular que uno usa cotangente. Funciona bien por lo siguiente. Bueno. Miren, cuando haga estas operaciones aquí, me va a quedar seno de teta por seno de teta, me queda seno al cuadrado. Coseno de teta por coseno de teta, coseno cuadrado. Entonces yo puedo factorizar ese menos y me va a quedar así, menos factor de seno cuadrado más coseno cuadrado. Y esto aquí es una identidad trigonométrica fundamental, ¿no? Ya sabemos que eso da 1 para cualquier ángulo. Entonces,